Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 20 de mayo, desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 38. En aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, cuiden del que yo los constituyo pastores del Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán compasión ni piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Queridos amigos, lo que tenemos que entender aquí, lo que yo siempre insisto, ¿verdad? Yo sé que somos cabeza dura, no entiende seis, ¿verdad? Pero todo lo que es sectario, todo lo que es protestar justamente contra la doctrina, es decir, el camino, porque siempre, queridos amigos, un camino que se nos presenta siempre se vuelve doctrina. Eso no quiere decir que vamos a estar aferrados a la ley por la ley. Pablo mismo dice que la ley es como esa muleta que nos ayuda a caminar, pero nosotros no podemos vivir sin las leyes, no podemos vivir sin una ley del semáforo. Bueno, entonces ya chocapara, ya entendemos, no podemos vivir sin una ley del orden, del respeto, etc. Pero siempre la ley simplemente es para indicarnos, recordarnos el camino que tenemos que hacer. Pero al final de cuentas el Señor aquí nos está diciendo, y Pablo les vuelve a recordar a estos presbíteros: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. Peñangareco, pendeyupe o hija, peñan de yarome eva QPM, que es el rebaño. Ustedes tienen que cuidarlos para que hagan un camino de fe. Tienen que estar muy atentos. Y después, sobre todo, dice: yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces. Y eso pues, queridos hermanos, cuando las personas entran, ¿verdad?, por algún problema, pero siempre venían de loga, pues digo, ya veré, coñante, alleva. Y problema hoy personal, Gina, y entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y se mete como un lobo rapaz, psicológicamente, ¿no? Y por ahí, o se para cuanto oía, entonces, ¿por qué? Y porque no se cuida a sí mismo y no entiende verdaderamente, y les cuesta seguir las hormas de lo que significa una ley y lo que significa una profecía de parte del Señor, porque eso quiere decir el asumir nuestra propia responsabilidad y hacer parte de nuestra vida. Eso quiere decir la profecía en realidad, mirar la realidad, y desde la realidad vos tenés que dirigir tu futuro mirando siempre también tu pasado, ¿entiendes? Así que, queridos hermanos, dice: esos lobos rapaces no tendrán piedad del rebaño. Y peor todavía, miren lo que dicen: de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Así que para poder hacer un camino de comunidad y dejar de lado todo lo que es sectarismo, todo lo que nos aleja y todo lo que nos aparta de la comunidad, que es el camino hacia Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.